El silencio como herramienta de transformación. ¿Te has parado a pensar cuántas veces te has encontrado hablando de todo lo que no salió bien, de los desafíos que parecen eternos? ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en un ciclo de justificaciones, explicaciones o incluso quejas sobre lo que sucede en tu vida? Quizás buscas un cambio real, pero por alguna razón sientes que siempre estás en el mismo lugar. La verdad es simple, pero difícil de aceptar. Mientras sigas hablando de tus problemas, no estás creando la transformación que tanto deseas. ¿Y si la clave del cambio no fuera hablar más, sino todo lo contrario? ¿Qué pasaría si, en lugar de quejarte, comenzaras a actuar en silencio, dejando que tus resultados hablen por sí solos? El estoicismo, esta filosofía atemporal, nos ofrece una respuesta poderosa. Epicteto, Marco Aurelio y Séneca, en sus lecciones, nos enseñan que el silencio interior y la acción disciplinada son los verdaderos motores del cambio. No son las palabras las que definen nuestro destino, sino las decisiones que tomamos cada día. Y es en el silencio de la mente, en la quietud de nuestras emociones, donde encontramos el espacio para crecer y evolucionar. Si estás listo para descubrir el poder de dejar de hablar de tus problemas y empezar a construir una vida nueva y auténtica, este video es para ti. Hoy exploraremos las lecciones estoicas que pueden transformar tu realidad sin necesidad de explicaciones ni excusas. Lo que aprenderás aquí no es solo teoría, sino prácticas reales que pueden cambiar tu vida. Así que, antes de continuar, te invito a reflexionar sobre esto. ¿Qué estás creando con tus palabras? ¿Estás listo para dejar de hablar y empezar a actuar? Escribe en los comentarios. Hoy me obligué a callarme y seguir adelante. Soy estoico. ¿Cómo el silencio puede liberar tu potencial y transformar tu vida? Hay algo extraordinario en el silencio. Y no me refiero al silencio externo, ese que se logra cerrando los ojos o aislándose del bullicio que te rodea. Hablo del silencio interior, ese que habita tu mente, donde las palabras cesan y encuentras una paz profunda. El verdadero poder del silencio no reside en el vacío, sino en la inmensidad que revela. Al conectar con este espacio, liberas tu verdadero potencial. Te das cuenta de que no necesitas hablar para ser escuchado, ni explicar cada paso de tu camino para sentirte auténtico. El silencio se convierte en la clave de la transformación personal, un punto de inflexión donde empiezas a actuar, ya no impulsado por palabras vacías, sino por la fuerza interior que nace de la paz. Imagina un río. Cuando está en su máximo caudal, sus movimientos son frenéticos, no tiene control, solo fuerza. Pero cuando encuentra una pausa, un momento de calma, el agua se vuelve cristalina, reflejando el cielo. El silencio es ese espacio de quietud donde puedes ver el claro reflejo de quién eres, de lo que puedes ser, sin las distorsiones de los dramas y las palabras que repites en tu mente. Este silencio no es solo una pausa, es un portal hacia la evolución. En el momento en que te permites escuchar tu propia respiración, sentir tu fuerza interior, la narrativa personal que te cuentas comienza a reescribirse. Dejas de ser rehén de los eventos que te definen y comienzas a crear la historia que realmente quieres vivir. En las enseñanzas estoicas, el silencio se considera un estado de autodominio. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, nos enseña que controlar nuestras emociones es vital para nuestra libertad. Cuando aprendes a silenciar tu mente, dejas de ser dominado por reacciones impulsivas, por el sufrimiento autoinfligido que surge de la constante necesidad de justificarte y explicarte. Este silencio interior es una herramienta poderosa porque, en el momento en que interrumpes el flujo de pensamientos, conectas con la verdadera sabiduría que reside en tu interior.
no es un vacío, sino un espacio de creación donde finalmente puedes decidir qué hacer con tus pensamientos y emociones. El silencio no te silencia, te libera. La trampa de identificarse con los problemas. ¿Por qué narrar repetidamente tus luchas te impide avanzar? Es fascinante cómo nos apegamos tanto a nuestros problemas. Comienzan como eventos fugaces, pero con el tiempo se convierten en parte de quienes somos. Nos acostumbramos tanto a narrar nuestras dificultades como si fueran nuestra identidad, que olvidamos que somos mucho más que el peso de las adversidades que cargamos. Soy una persona que enfrenta dificultades, nos decimos, como si esa fuera nuestra única verdad. Pero el problema no es la dificultad, sino la identificación. El problema es permitir que defina nuestro camino, nuestra identidad. La narrativa personal que repites constantemente sobre los desafíos de la vida comienza a solidificarse como una prisión. Puedes sentir que tus luchas son únicas, pero en realidad cada persona tiene sus propios obstáculos. La clave está en no dejar que estos obstáculos se conviertan en la lente a través de la cual ves el mundo. Cuando te identificas con tus problemas, los alimentas. Tu mente comienza a crear una identidad de víctima, y esta identidad limita tus posibilidades. Cada vez que te dices, no puedo con esto es demasiado difícil para mí, fortaleces las cadenas que te atan. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de narrar el problema, guardaras silencio? ¿Qué pasaría si, en lugar de identificarte con el dolor, te permitieras actuar para superarlo? En el estoicismo, el desafío nunca reside en lo que sucede, sino en cómo reaccionamos ante ello. Como bien dijo Epicteto, no son las cosas en sí las que nos preocupan, sino nuestra interpretación de ellas. Si te identificas constantemente con los problemas que enfrentas, vives según una interpretación limitada que te aprisiona. En lugar de verte como alguien que busca soluciones, empiezas a verte atrapado por tus propios dilemas. El silencio es vital aquí, no solo para interrumpir el flujo de pensamientos autolimitantes, sino también para crear un espacio donde puedas empezar a actuar y dejar de quejarte. Cuando silencias las palabras que alimentan tus problemas, empiezas a escuchar las soluciones que te esperaban en silencio. Silencio interior, la clave para la paz y el cambio real. Cómo dominar la mente y crear un silencio interior liberador. En el torbellino de la vida cotidiana, donde el ruido parece consumirnos, existe un refugio inexplorado, un espacio de quietud que, aunque silencioso, es más profundo y transformador que cualquier palabra o sonido. El silencio interior es el punto de equilibrio, el verdadero fundamento donde se encuentra la paz. Es en este silencio que la mente finalmente deja de correr, cesa su búsqueda incesante de algo a lo que aferrarse y comienza a observar. No se trata de escapar de la realidad, sino de encontrar claridad en ella. Imagina que tu mente es como un lago turbulento. Las emociones son las piedras que se arrojan y el silencio es la calma del agua, permitiéndote ver el fondo. En silencio, comienzas a percibir tus emociones, tus pensamientos y, en definitiva, tu verdadera esencia. Este silencio no es solo la ausencia de ruido, es la ausencia de juicio, es el fin de la agitación interior. Al silenciar la mente, comienzas a ver el mundo de una manera nueva, libre de ansiedad, inseguridad y frustración. La filosofía estoica nos enseña que la paz interior no proviene de conectar con lo externo, sino de cultivar una comprensión firme de lo que sucede en nuestro interior. Epicteto, con su sabiduría serena, nos recuerda que no nos afectan las cosas, sino cómo elegimos reaccionar ante ellas. Crear este silencio interior es, por lo tanto, una práctica de autodominio, un dominio no sobre el mundo exterior, sino sobre nuestros propios impulsos y reacciones.
Cuando silencias la mente, comienzas a gobernar tu propia narrativa sin estar ya esclavizado por las circunstancias. Si buscas un cambio real, la primera transformación debe ocurrir en tu interior. El autoconocimiento no se encuentra en las palabras que dices o escuchas, sino en la quietud del silencio, donde te ves obligado a confrontar tus creencias, tus deseos y tus miedos. Cuando encuentras paz en este espacio interior, el cambio comienza a ser natural y orgánico. El silencio interior no te impide actuar. Al contrario, crea el espacio necesario para que tus acciones sean más enfocadas e intencionales. Es la base sobre la que construyes el cambio real. No es un proceso rápido, pero sin duda es duradero. Al igual que un jardinero que cuida la tierra en silencio, comienzas a cultivar pacientemente la transformación que buscas. Porque tus problemas no definen quién eres, cómo dejar atrás las narrativas negativas y crear un futuro mejor. Imagínate por un momento como una hoja flotando en un río. A medida que navegas por este viaje llamado vida, surgen obstáculos. Las rocas bloquean el flujo, la corriente intenta desviarte. Pero la hoja, al ser un simple reflejo del río, no se identifica con las rocas. Se adapta, se ajusta y continúa su camino. Tus problemas, por desafiantes que sean, no tienen por qué ser las rocas que definan el rumbo de tu vida. Son solo eso, obstáculos temporales. Cuando te aferras a ellos, los conviertes en parte de ti, como si la dificultad fuera una etiqueta inseparable de tu identidad. Pero el verdadero secreto de la paz reside en darte cuenta de que eres mucho más que lo que enfrentas. Eres tú quien decide qué hacer con los obstáculos, no la dificultad en sí. El verdadero cambio comienza cuando te desvinculas de esta narrativa. Al dejar de identificarte con tus problemas, liberas una poderosa energía. Dejas de ser la víctima de tu historia y te conviertes en el protagonista. Lo que has vivido hasta ahora no determina quién puedes seguir siendo. Al darte cuenta de esto, el peso de tus problemas disminuye. La filosofía estoica nos enseña que, si bien no podemos controlar lo que nos sucede, siempre podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. El control emocional se convierte así en la clave para alcanzar la verdadera libertad. Pase, lo que importa es lo que decidas hacer ahora. ¿Cómo escribirás tu historia de ahora en adelante? La verdad es que ya tienes dentro de ti la fuerza para cambiar la narrativa. No se trata de borrar lo sucedido, sino de elegir conscientemente no dejar que el pasado domine el presente. Como nos enseñó Epícteto, no somos lo que nos sucede, sino las decisiones que tomamos. Y estas decisiones, tomadas en el silencio de nuestra mente, son las que nos permiten reescribir nuestra historia. No eres el dolor, ni el error, ni el fracaso. Eres la persona que cada día elige avanzar, aprender y evolucionar. El futuro que quieres crear comienza ahora, en el momento en que decides mirar hacia adelante y dejar de cargar con el peso de las narrativas que te impiden crecer. Los estoicos y el poder del silencio. Cómo los filósofos estoicos usaron el silencio para controlar sus emociones y transformar sus vidas. Si algo sabían bien los estoicos, es que el silencio no es una debilidad, sino una fuerza incomparable. Para ellos, el silencio era más que una pausa entre palabras, era una profunda práctica de autodominio. En un mundo donde las emociones pueden arrastrarnos como una corriente, los estoicos se mantuvieron firmes como una roca. Epicteto, Marco Aurelio y Séneca no solo predicaban la idea de controlar nuestras reacciones, sino que también practicaban, en silencio, el arte de mantener la mente libre de las tormentas externas. En lugar de dejarse llevar por las emociones, cultivaron un espacio interior donde el silencio hablaba más fuerte que cualquier grito exterior.
Esto no significa reprimir los sentimientos, sino elegir el momento para actuar, para hablar, para decidir. El poder del silencio en el estoicismo va más allá de simplemente no hablar. Es una práctica diaria de control emocional. Cuando nos permitimos silenciar nuestra mente, nos distanciamos de las reacciones automáticas que tan a menudo nos causan sufrimiento. El silencio interior es una herramienta para fortalecer la resiliencia. Nos enseña a no dejarnos controlar por las circunstancias, sino a responder con sabiduría y calma. Marco Aurelio, por ejemplo, en sus meditaciones, habla del poder de retraerse en uno mismo y examinar las propias reacciones antes de actuar. Sabía que al permitirse el silencio, podía tomar decisiones más sabias, más acordes con sus valores, en lugar de dejarse llevar por las presiones del momento. Este silencio no era solo un escape, sino una forma de transformación. Al silenciar la mente, los estoicos se distanciaban del caos, pero no de forma pasiva. Usaban el silencio como un espacio activo para la reflexión y la introspección, donde sus acciones se volvían más deliberadas y centradas. Este silencio, cultivado a diario, creaba una paz interior que los hacía inmunes a la agitación emocional. Era un verdadero arte de controlar la mente, de transformar la incomodidad en crecimiento. Y es este mismo poder del silencio el que nosotros también podemos usar para liberarnos de las cadenas invisibles que nos atan al pasado y a nuestros miedos. Como nos recuerda Epicteto, solo podemos controlar lo que llevamos dentro, nuestras actitudes, nuestras emociones, nuestras reacciones. Cuando logramos silenciar el caos interior, comenzamos a vivir la vida con mayor plenitud y con mayor conciencia. La verdadera fuerza proviene de la acción, no de las palabras. La importancia de actuar en silencio y dejar que los resultados hablen por sí solos. En el fondo, todos sabemos que las palabras pueden ser vacías. Un discurso hermoso puede generar aplausos, pero no cambia la realidad. La verdadera transformación no reside en lo que decimos, sino en lo que hacemos. La filosofía estoica, con su sabiduría práctica, siempre nos ha guiado hacia la acción, hacia la ejecución silenciosa. Mientras el mundo se ocupa en hablar de planes, objetivos e intenciones, el verdadero estoico se ocupa en ejecutar, actuando en silencio sin necesidad de reconocimiento inmediato. El silencio de la acción es donde se manifiesta el verdadero poder. Cuando actúas, no porque necesites decírselo al mundo, sino porque tienes algo que demostrarte a ti mismo, entras en un estado de autosuficiencia, donde los resultados hablan más que cualquier palabra. Imagina a un jardinero que cuida su jardín sin fanfarrias. No pierde tiempo contando a todos sobre las semillas que plantó ni el cuidado que tuvo. Simplemente lo hace, y con el tiempo, el jardín crece. No importa si dijo que plantaría, lo que realmente importa es que plantó y cuidó la tierra. Cuando decides actuar sin la necesidad de explicar o validar tus acciones a los demás, te alejas de la búsqueda de validación externa y te acercas al verdadero empoderamiento. La filosofía estoica nos enseña que el enfoque siempre debe estar en lo que podemos controlar, nuestras actitudes, nuestras acciones. Todo lo demás, como el reconocimiento o la crítica, es irrelevante. Lo que importa es el progreso silencioso, la acción constante y disciplinada que nos lleva a la verdadera evolución. El poder de la acción silenciosa es, de hecho, la clave del autodominio. La acción dice mucho, más que cualquier palabra. Cuando actúas con propósito, tu identidad comienza a alinearse con la persona en la que te estás convirtiendo, no con la persona que solías ser. Las palabras pueden sonar bonitas, pero los resultados revelan verdaderamente quién eres.
La filosofía estoica nos enseña no solo a controlar lo que podemos, sino también a actuar conscientemente. No se trata de actuar frenéticamente ni apresuradamente, sino de avanzar con determinación, sin distracciones externas, sabiendo que el verdadero valor de la vida reside en lo que hacemos, no en lo que decimos. Cada acción silenciosa, cada pequeño paso dado con propósito, construye las bases de tu futuro. En lugar de hablar de lo que vas a hacer, hazlo. El mundo eventualmente lo notará. ¿Cómo cambiar tu vida sin hablar de tus problemas? El poder de enfocarte en lo que puedes controlar en lugar de externalizar los desafíos. Hay un profundo poder en callar tus propias dificultades. En un mundo donde todos están dispuestos a compartir sus historias de sufrimiento, quejarse de lo que no funcionó o justificar no lograr sus metas, hay algo liberador en enfocarse en lo que realmente importa, la acción. Hablar de tus problemas una y otra vez no resuelve nada. En cambio, prolonga el sufrimiento y mantiene tu mente atrapada en la narrativa del no puedo. Cuando decides dejar de hablar de los obstáculos, abres un espacio mental para las soluciones. Lo que hablas se convierte en realidad. Y cuando eliges no hablar de tus dificultades, comienzas a vivir de acuerdo con la realidad de superarlas. En el estoicismo, la filosofía práctica nos enseña que el secreto de la verdadera libertad reside en enfocarte solo en lo que puedes controlar, tus actitudes y reacciones. Imagina un río lleno de piedras. ¿Qué pasaría si el río empezara a hablar de cada piedra en su camino? Nunca seguiría su curso. Perdería energía, enfoque y dirección. Lo mismo nos sucede a nosotros. Cuando hablamos demasiado de nuestros problemas, malgastamos nuestra energía intentando convencer a los demás de nuestro dolor en lugar de actuar para superarlo. El silencio sobre nuestras dificultades nos permite, paradójicamente, afrontarlas con mayor claridad. Es en el silencio de la acción donde encontramos nuestra verdadera fuerza. En lugar de pedir consejo, buscar comprensión o quejarnos, concéntrate en dar los pasos necesarios para cambiar. No necesitamos una audiencia para nuestro camino de superación. El único reconocimiento que necesitamos es el de nuestra propia evolución. Además, el proceso de no hablar de los problemas nos obliga a asumir la plena responsabilidad de nuestras vidas. El estoicismo nos enseña a no buscar culpables, sino a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué puedo hacer ahora para mejorar? ¿Qué puedo aprender de esto? Es fácil ceder a la tentación de compartir nuestros desafíos, esperando compasión o comprensión, pero esto solo perpetúa el ciclo de dependencia emocional. Cuando te centras en lo que puedes controlar, la transformación comienza en tu interior. El verdadero cambio no ocurre en la conversación, sino en las acciones silenciosas que realizas a diario. Con cada paso que das en silencio, te acercas más a tu objetivo. Deja de hablar de lo que no tienes y empieza a actuar con lo que sí tienes. La mente que habla demasiado no puede actuar. Cómo la narración excesiva sobre la vida paraliza el progreso personal. ¿Has notado cómo, a menudo, la mente se convierte en un torbellino de palabras? Una mezcla de «y sí», «pero», ¿puedo hacerlo? La mente empieza a narrar nuestras vidas como si fueran un drama constante, una historia interminable de dificultades, dudas y fracasos. Pero la verdad es que este ruido mental no te lleva a ninguna parte. Una mente que habla demasiado impide la acción. En lugar de avanzar, te quedas atrapado en una narrativa que, por muy detallada y convincente que sea, no produce resultados. En última instancia, solo sirve para mantenerte estancado, atrapado en un ciclo de inactividad y autosabotaje. La filosofía estoica nos enseña que la mente debe entrenarse, al igual que el cuerpo. Al dejar que la mente parlotee sin parar, terminas desperdiciando tu energía. Por lo tanto,
Es necesario silenciar la mente para poder actuar. Imagina a un caballero preparándose para la batalla. Si se perdiera en sus pensamientos sobre la lucha, sobre lo que podría salir mal, jamás se levantaría de la cama. Necesita concentración, calma y sobre todo acción. Una mente que habla demasiado es como un caballero que nunca monta. Está llena de planes, estrategias y preguntas, pero nunca avanza, nunca actúa. El silencio, por el contrario, es como el primer paso en el campo de batalla. Da espacio para la claridad, la concentración y sobre todo la acción. Al reducir el diálogo interno, se crea un entorno más propicio para actuar deliberadamente, con propósito y por supuesto con eficacia. En el estoicismo, Epicteto habla de cómo los pensamientos pueden dominarnos si no los controlamos. Cuando la mente está dominada por narrativas excesivas, se convierte en un campo de batalla donde la paz y la concentración se ven socavadas. Pero al cultivar el silencio, al elegir conscientemente no alimentar las historias que nuestra mente intenta crear, comenzamos a alejarnos de este caos mental. Una mente en silencio, centrada en lo esencial, comienza a alinearse con la acción. Y es a través de esta acción que el progreso comienza a desplegarse. La vida no se vive en las palabras que te dices a ti mismo, sino en los pasos silenciosos que das cada día. El peso de tu historia. ¿Cómo liberarte del pasado? ¿Por qué repetir constantemente tu historia te mantiene atrapado e impide tu crecimiento? La historia que te cuentas, repetida en tu mente y en tu habla diaria, tiene un peso. A veces, este peso es tan grande que te sientes atrapado, como si fuera imposible avanzar. Cada vez que revives el pasado, recordando los fracasos, errores y dolor, refuerzas una identidad que ya no te pertenece. El pasado es una página que se pasa, y aunque forma parte de tu camino, no define quién eres en el presente. Cada vez que te identificas con él, no solo te aferras a lo que fue, sino que también impides que surja una versión más fuerte, sabia y libre de ti mismo. Al contar constantemente la misma historia, creas un ciclo de repetición que te mantiene prisionero de lo que ya sucedió. Pero, ¿qué pasaría si decidieras dejar de contar esa historia? ¿Qué pasaría si, en lugar de revivir el sufrimiento, comenzaras a crear una nueva narrativa? Imagina tu vida como un libro en blanco, donde cada pensamiento, cada acción, cada decisión es una página escrita. Al revisitar constantemente las páginas del pasado, descuidas la historia que está a punto de escribirse. El peso de esta repetición constante no proviene de cargar con los recuerdos en sí, sino de potenciarlos, dejándolos moldear tu futuro. El estoicismo nos enseña que el verdadero poder reside en nuestra capacidad de reescribir nuestra historia cada día. Como dijo Marco Aurelio, la vida es lo que nuestros pensamientos crean. Y si dejas que los pensamientos negativos sobre el pasado dominen, permites que definan el presente y el futuro. Pero la verdadera libertad llega cuando empiezas a contar una nueva historia, una de superación, de aprendizaje, de evolución. El silencio interior es esencial en este proceso de liberación. Al silenciar la narrativa del dolor y el sufrimiento, se abre espacio para el autoconocimiento y la transformación. Cada vez que decides no identificarte con lo sucedido, comienzas a construir una identidad libre del pasado. No se trata de negar lo sucedido, sino de elegir no dejar que te defina. La verdadera evolución ocurre cuando dejas de vivir en el reflejo del pasado y comienzas a vivir en el presente, donde todas las posibilidades se abren ante ti. El silencio, en este caso, es como una cuchilla afilada que corta los hilos invisibles que te atan a lo que una vez fue, permitiéndote avanzar más ligero y más fuerte, libre de lo que te frena. El silencio que transforma tu realidad.
cómo dejar de justificarte y empezar a crear un cambio real y duradero. A menudo nos vemos atrapados en un ciclo de explicaciones, intentando justificar nuestras decisiones, nuestros errores e incluso nuestros fracasos. Hice esto porque, o no funcionó porque. Estas palabras son como una red invisible que nos mantiene atrapados en el pasado y en las excusas. Pero ¿qué pasaría si dejaras de justificarte? ¿Qué pasaría si, en lugar de malgastar energía intentando convencer a los demás o a ti mismo de las razones de tu situación, empezaras a vivir el cambio que quieres ver en tu vida? El silencio, en este sentido, se convierte en la clave de esta transformación. Cuando silencias las justificaciones, creas espacio para el verdadero cambio. Ya no hay necesidad de convencer a nadie, porque tus resultados hablan más que cualquier palabra. Imagina por un momento que estás en el escenario y, en lugar de dar la presentación que preparaste, te pasas todo el tiempo explicando lo que hiciste o no hiciste, justificando cada paso que diste. El público, por mucho que escuche, no verá tu arte. Se distraerán con las palabras, no con la acción. La vida funciona igual. Cuando te concentras en explicarte, pierdes el foco de lo que realmente importa, la transformación silenciosa que ocurre a través de la acción. El silencio que surge al no tener que justificar tus decisiones es lo que te permite vivir tu verdad con autenticidad y poder. Cuando actúas sin necesidad de explicarte, das espacio para que tu verdadera identidad brille. Los estoicos comprendían profundamente este concepto. Sabían que la transformación personal no provenía de la palabra hablada, sino de la acción silenciosa, el autodominio y la concentración en lo que podemos controlar. Epicteto, en sus lecciones, nos recuerda que la vida se rige por cómo reaccionamos a las circunstancias, no por las circunstancias en sí. Cuando silencias las palabras y las justificaciones, conectas con lo que realmente importa, lo que puedes hacer de ahora en adelante. Es en el silencio de cada acción diaria, en la concentración que pones en tu propia evolución, que comienza a producirse el verdadero cambio. El poder no reside en convencer a los demás de tu camino, sino en vivir tu transformación con autenticidad, en silencio y dejando que los resultados hablen por sí solos. Los estoicos y el arte de no demostrar nada a nadie. ¿Por qué no necesitas la validación de los demás para avanzar en la vida? La vida tiene una peculiar forma de hacernos querer demostrar nuestra valía a los demás. Nos sentimos impulsados a presumir de nuestra fuerza, de nuestros logros, como si la validación externa fuera el único combustible para nuestra autoestima. Pero aquí está el truco. Los verdaderos estoicos ya sabían que al buscar la aprobación de los demás, renuncias a tu poder. Cuando intentas constantemente demostrar algo, dejas que las opiniones de los demás determinen tu felicidad y paz interior. El secreto de la verdadera libertad y evolución reside en comprender que no necesitamos que nadie nos dé permiso para ser quienes somos. La verdadera validación proviene de nuestro interior, del autoconocimiento y de la fuerza interior que surge del silencio y la acción concentrada. Epicteto, con su sabiduría estoica, nos enseñó que el control de nuestro destino está en nuestras manos, no en las de otros. El problema de buscar la validación de los demás es que es temporal, efímera, como un cumplido que se disipa tan rápido como se da. En el momento en que dependes de esta validación, entregas tu poder a quien sea. La filosofía estoica enseña el valor de la autosuficiencia emocional, saber que ya eres suficiente, no porque otros lo digan, sino porque reconoces tu valor en tu propia existencia. Al verdadero estoico no le importa la opinión del mundo. Saben que son el mayor juez de sus vidas
y que la única persona que necesita creer en sus acciones son ellos mismos. Cuando dejas de buscar la aprobación externa, el peso de las expectativas desaparece y comienzas a vivir una vida auténtica, guiada por tu propio propósito. Al adoptar esta actitud de no tener que demostrar nada, te liberas de la presión y la comparación constante. Empiezas a centrarte en lo que realmente importa: tu crecimiento, tus decisiones, tu paz interior, el autodominio, que es la verdadera fuerza. No se trata de controlar a los demás, ni de imponer tu verdad, sino de ser fiel a tu propio camino. Cuando actúas desde este espacio de confianza en ti mismo y silencio interior, los resultados empiezan a aparecer, y son estos los que finalmente hablan por ti. No hay necesidad de justificar tus decisiones ni de mostrarte al mundo. Tus acciones, silenciosas y centradas, son la verdadera prueba de tu fuerza. Y al final te darás cuenta de que la única validación que realmente importa es la que proviene de tu propia conciencia tranquila. Habla menos, actúa más. El camino al éxito personal. Cómo transformar tu vida mediante la acción silenciosa y enfocada. En un mundo donde todos quieren ser escuchados, existe una cualidad excepcional y poderosa en quienes eligen callar y actuar. Hablar mucho de tus planes, de lo que vas a hacer, puede incluso crear una falsa sensación de progreso, pero la verdadera transformación solo ocurre cuando actúas. La filosofía estoica enseña precisamente esto. La acción silenciosa es el verdadero camino al éxito personal. En lugar de perder el tiempo hablando de lo que vas a hacer, la verdadera fuerza reside en hacerlo. Cuando actúas en silencio, sin buscar reconocimiento inmediato, construyes algo sólido, duradero, algo que será reconocido por sus resultados. La transformación personal que buscas no llegará con palabras vacías, sino con cada paso silencioso que des hacia tu objetivo. Imagina un árbol creciendo. No habla de su crecimiento, no se esfuerza por ser visto. Simplemente crece con raíces profundas que se extienden bajo tierra, sin necesidad de atención. De igual manera, el éxito personal llega cuando te concentras en lo que puedes controlar, tus acciones, tu esfuerzo, tu disciplina. No hay necesidad de anunciar cada paso que das. Cada acto, por pequeño que sea, contribuye a la gran transformación que estás creando. El silencio de la acción es donde reside el verdadero poder. Cuando te dedicas, sin distraerte con las opiniones de los demás, tu energía se centra en lo que realmente importa. Al hacer en lugar de hablar, te acercas al éxito paso a paso, sin necesidad de validación ni reconocimiento. El camino estoico es este: actuar con sabiduría, sin esperar aplausos ni reconocimiento. Epicteto decía que no debemos explicar nuestra filosofía, sino vivirla. No se trata de ser visto, sino de existir. El silencio de la acción te permite desarrollar la autodisciplina, la concentración y la resiliencia necesarias para alcanzar lo que deseas. Al adoptar este comportamiento, la transformación personal se vuelve inevitable. Tu historia no se definirá por tus palabras, sino por tus acciones. No importa lo que piensen los demás, ni lo que hagan. Lo que importa es lo que haces ahora, en silencio, con dedicación y propósito. Y cuando tus resultados comiencen a aparecer, nadie necesitará que lo convenzan. Tu éxito será la única prueba que necesitas. Ahora que te has sumergido en las lecciones del estoicismo, la verdadera transformación está en tus manos. No se trata solo de escuchar palabras o ver videos. Lo que realmente importa es qué haces con ello. ¿Cómo aplicas estas prácticas a tu vida diaria? El verdadero cambio comienza cuando decides actuar en silencio, cuando decides dejar de dar explicaciones y empezar a construir la vida que deseas. ¿Cuál será tu próximo paso?
¿Qué puedes cambiar hoy para dar el primer paso hacia tu verdadera libertad? Te invito a reflexionar. ¿Cuál es la historia que te has estado contando? Y, aún más importante, ¿qué harás para reescribirla? Escribe en los comentarios, comparte tus reflexiones, porque el cambio comienza en el momento en que decides ser diferente. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y continuar este viaje de autodescubrimiento y evolución. Allí en el primer comentario fijado encontrarás un ebook que te ayudará a aplicar todas estas enseñanzas a tu vida diaria. Es hora de actuar, basta de palabras, solo resultados.